¿Puede Pakistán vencer a su insurgencia Baloch? Hay un mensaje simple y claro para China y Pakistán para retirarse inmediatamente de Baluchistán. Contenido inapropiado. No puedo ayudar con este tipo de solicitud. Aún puedes dejar Baluchistán. En años recientes, BLAA ha incrementado sus ataques en la región para desafiar al Estado pakistaní. Entonces, ¿quién está detrás de BLAA? Esta es el Ejército de Liberación de Baluchistán, el grupo que ha estado golpeando a China de izquierda a derecha, pero no en China. En 2024, BLAA realizó más de 150 ataques. Su objetivo principal fue el corredor económico China-Pakistán de $62.000 millones, o sea, PEC. Han bombardeado carreteras y asesinado a ingenieros y técnicos chinos traídos para acelerar la obra. Se han convertido en tal dolor en esa parte del cuerpo de China que China tuvo que traer su propia seguridad para proteger a sus trabajadores en Pakistán y salvaguardar sus proyectos bajo el corredor económico China-Pakistán. Pakistán ha desplegado cerca de 12.000 militares para proteger a los trabajadores chinos. Pero a pesar de todo el ejército, la inteligencia y la seguridad de ambos, China y Pakistán, el BLAA los derribó a ambos con una sola mano. Para empeorar las cosas, el BLAA declaró a Baluchistán como una nación independiente, un movimiento audaz que incendió toda la región. Pero, ¿quién es el BLAA y por qué están tan ferozmente en contra de China y Pakistán? El BLAA no tiene relación alguna con China o Pakistán. Según el BLAA, China y Pakistán han estado luchando contra ellos y arrebatándoles injustamente sus derechos. Para comprender el conflicto actual, debemos entender su causa raíz y quiénes son exactamente el Ejército de Liberación de Baluchistán. El BLAA es considerado un grupo militante o terrorista por el ejército de Pakistán, pero para muchos baluchis son luchadores por la libertad que buscan la independencia de Baluchistán. Esta es la provincia más grande de Pakistán, con una superficie de 347.190 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de Alemania. Esta región fue anexada por Pakistán en 1948, solo 6 meses después de la partición de India en 1947. Pero el pueblo baluchi nunca aceptó a Pakistán como su país. ¿Por qué? Antes de la partición, la región de Kalat en Baluchistán no pertenecía a la India británica. Era un estado principesco con un tratado directo con la corona británica. Al igual que Nepal y Bután, legalmente ni India ni Pakistán tenían derecho a reclamar Cachemira. Durante la disolución de la India británica en 1947, el estado principesco tuvo 3 alternativas: unirse a India o Pakistán o ser independiente. El Khan de Kalat, gobernante del Principado de Baloch, optó por la independencia. Sin embargo, Pakistán tenía otros planes. Como saben, el algoritmo de YouTube no es fanático de los videos controvertidos sobre la guerra. Les pedimos un pequeño favor. Si pueden tomarse un segundo para presionar el botón de me gusta y suscribirse abajo, realmente ayudaría mucho al video. Gracias. Inicialmente, Pakistán reconoció la independencia de Kalat, pero ese reconocimiento no duró mucho tiempo. 10 días después, el mayor general Muhammad Akbar Khan, de Pakistán, movilizó tropas a Kalat. Los destructores de la Marina de Pakistán se desplegaron en los puertos de Pozni y Jiwani, rodeando Kalat por completo. El Khan de Kalat fue llevado a Karachi y obligado a firmar un documento de adhesión. Con esa firma bajo coacción, toda la región fue declarada parte de Pakistán y desde entonces se llamó Baluchistán. Tras la fusión forzada, una tormenta comenzó a gestarse. El príncipe Abdul Karim, hermano menor del Khan, se sintió traicionado. En abril de 1948, formó el Comité de Liberación Nacional Baloch con 100 a 150 luchadores y lanzó una guerra de guerrillas contra el ejército pakistaní. Operaban desde el terreno accidentado de Karan y las colinas de Nushki, cerca de la frontera con Afganistán. A pesar de su escaso número, respondieron con fuerza. Pakistán estaba estupefacto. Sus tropas luchaban para sofocar esta rebelión. El 8 de julio, 1948, el ejército se acercó al príncipe Abdul Karim con el pretexto de paz. Tomaron un juramento en el Corán prometiendo perdón si se rendía. Conmovido por la sacralidad del juramento, Abdul Karim y sus hombres bajaron, quedando atónitos por lo que les esperaba. Era una trampa. Todos fueron arrestados y enviados a la prisión de Quetta. Para 1958, las cosas se habían puesto tan mal que Pakistán tuvo que imponer la ley marcial. Con eso, Baluchistán perdió sus derechos restantes.
Además, Pakistán introdujo el esquema de una unidad en 1955 para fusionar todas las provincias de Pakistán Occidental en una sola unidad administrativa, reduciendo la autonomía de regiones como Baluchistán. Muchos lo vieron como un movimiento para centralizar el poder y suprimir las identidades étnicas, pero un hombre de 80 años se negó a arrodillarse. Su nombre era Nawab Naroz Khan. Él y sus seguidores iniciaron ataques de guerrilla contra el ejército pakistaní, pero Pakistán volvió a ganar. Pakistán envió otro mensaje: ven, revocaremos la política de una sola unidad. No más peleas, lo juramos por el Corán. Y una vez más, confiando en el Corán, Nawab Naroz Khan se rindió, solo para ser traicionado nuevamente. Desde entonces, la región ha visto múltiples movimientos separatistas porque el pueblo Baloch nunca quiso ser parte de Pakistán, pero Pakistán no estaba dispuesto a perder su provincia más grande. El gobierno prometió al pueblo Baloch igualdad de derechos, representación política y desarrollo, pero esas promesas nunca se cumplieron realmente. Según el censo de 2023, Balochistán alberga cerca del 6% de la población de Pakistán y constituye solo el 44% del área total del país. Balochistán debió ser la zona más próspera de la nación. Sorprendentemente, no lo es. A pesar de toda la injusticia de Pakistán hacia Balochistán, el conflicto podría no haber escalado tanto si Pakistán no hubiera hecho una cosa en particular. Balochistán es increíblemente rico en recursos naturales como carbón, oro, cobre y gas natural. Baluchistán sigue siendo la región más pobre de Pakistán, a pesar de que sus recursos naturales se estiman en más de $1 billón. ¿Por qué? La mayoría de la riqueza de estos recursos va al gobierno federal, lo que fuese una razón clave para la formación del Ejército de Liberación de Balochistán. Hacia el 2000, Balak Mari, hijo del reconocido líder nacionalista Baloch Khair Bakhsh Mari, fundó la BLAA. El grupo rápidamente ganó el apoyo de los baloches educados, graduados universitarios, médicos, ingenieros y periodistas, todos exigiendo justicia. Pero en 2007, Balak Mari fue asesinado por las fuerzas pakistaníes en Afganistán. Tras su muerte, la ira de BLAA solo se intensificó. Lo que inició como una lucha por derechos se tornó en una batalla por la independencia. ¿Pero por qué BLAA odia a China? Si la BLAA lucha contra el gobierno y el ejército de Pakistán, ¿por qué está involucrada China? La respuesta es simple: explotación. Se encontraron vastas reservas de cobre y oro en la región de Chagui en Balochistán. En vez de permitir que los baluchis se beneficien de sus propios recursos, Pakistán acordó con China la explotación de estos. El proyecto inició en 2001 y se arrendó a China en 2002 por 10 años. Desde entonces, el arrendamiento se ha extendido silenciosamente en 2012 y nuevamente en 2017. Recientemente, se extendió por 15 años más para atraer $45 millones en inversión china. La mina es enorme, con aproximadamente 412 millones de toneladas de cobre y oro. Entre 2002 y 2017, Pakistán asegura haber ganado cerca de $2.000 millones con el proyecto. La cruda realidad es que el distrito de Chagui, fuente de toda esta riqueza, sigue siendo una de las zonas más pobres de Balochistán. Entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? China se lleva el 60% de esos ingresos. El gobierno federal toma el 38%. Y el pueblo baluchi, los verdaderos dueños de la tierra, solo obtienen el 2%. Pero este no fue un caso aislado. A principios de los 2000, Pakistán firmó otro gran acuerdo con China para desarrollar el puerto de Gwadar. Bajo este acuerdo, China prometió ayuda técnica y financiera para construir un puerto moderno que crearía una nueva ruta comercial que conectaba a China con el Medio Oriente y Europa. En el 2002, se formó la Autoridad del Puerto de Gwadar. Y para diciembre de 2005, la fase 1 del puerto se completó con un costo de alrededor de $240 millones. Pero hay una trampa. Pakistán solo aportó $50 millones. El resto provino de China, y aquí es donde comienza la injusticia. Mientras se construía el puerto, la gente local de Baloch estaba siendo expulsada. Les quitaron su tierra, frecuentemente sin compensación justa y en ocasiones sin consentimiento alguno. Esta tierra arrebatada luego fue entregada a empresas chinas con los llamados derechos de tierra. Funcionarios gubernamentales y aliados se apropiaron de la mayoría de las tierras mediante tácticas turbias, como transferir propiedades a nombres falsos o desconocidos y falsificar registros de tierras. Las autoridades portuarias, con apoyo de los gobiernos federal y provincial, la Marina, guardacostas y guardabosques de Pakistán, se apropiaron de grandes áreas de tierra costera, lagunas y la orilla del mar. Empeorando la situación, los 700 km de costa de Baluchistán están cercados por puestos de control militares, violando los derechos terrestres y marítimos de pescadores y comunidades locales. Esto no solo se trata de la tierra, sino de un desplazamiento masivo.
Miles de ciudadanos chinos son incentivados a mudarse a Gwadar con exenciones fiscales y zonas económicas especiales, mientras que los residentes locales de Baluchistán son expulsados de sus ciudades natales. Muchos aún no han recibido compensación por sus tierras perdidas o sus hogares dañados por la construcción. Ahora existe un temor creciente entre los lugareños de convertirse en minorías en su propia provincia. Mientras tanto, han estallado protestas por la explotación de los recursos pesqueros por arrastreros chinos. Muchos pescadores baluches ya han abandonado sus lugares tradicionales de pesca cuando se construyó el puerto, esperando un futuro mejor. Sin embargo, el gobierno federal otorgó derechos de pesca a barcos chinos, desatando disturbios en la región. Por eso, el Ejército de Liberación Baluche atacó a los chinos, viéndolos no solo como forasteros, sino como nuevos colonizadores peores que las autoridades pakistaníes. La ira era tan profunda que en 2010, Aslam Baloch, uno de los principales comandantes de BLAA, envió a su propio hijo en una misión suicida dirigida a ingenieros chinos en la ciudad de Dalbandin, en Baluchistán. El ataque dejó 5 heridos, entre ellos 3 chinos. Pero hay cientos de estos ataques llevados a cabo por BLAA contra los chinos. Pero ¿qué tan probable es que China abandone este lugar debido a la mina de oro que han encontrado? No solo son los recursos naturales, sino también el puerto de Gwadar. Podrías pensar que a China le encanta el puerto de Gwadar por las ventajas comerciales, pero la razón principal es otra. Entonces, ¿por qué China está tan desesperada por invertir en este puerto? China siempre quiso desarrollar un puerto de aguas profundas, con enormes capacidades de manejo de carga en Pakistán, por 3 razones. No por amor al país. Son ubicación, ubicación y ubicación. Baluchistán comparte una extensa frontera con Irán y Afganistán, y se ubica al borde del mar Arábigo, convirtiéndolo en una de las regiones más estratégicas del mundo. A solo 400 kilómetros, o 249 millas de distancia, está el Estrecho de Hormuz, la línea vital del comercio mundial de petróleo. A diario, millones de barriles de petróleo, incluyendo aquellos destinados a China, pasan por este angosto cuello de botella. Aquí es donde surgen los problemas más críticos para China. Para llevar ese petróleo a sus provincias del sur, tiene que recorrer una ruta larga, costosa y arriesgada a través del Océano Índico, pasar por múltiples puntos de estrangulamiento y finalmente entrar al Mar del Sur de China. Si un solo país en esa ruta se vuelve hostil, toda la línea energética vital de China podría ser cortada. Así que China encontró una solución simple: conectarse con el Mar Arábigo vía el puerto de Gwadar. En lugar de enviar petróleo por el Océano Índico, a través de aguas peligrosas y territorios rivales, China podría atracar en Gwadar, transportar la carga por tierra y llegar rápidamente a sus provincias occidentales. Y por supuesto, había otra razón: India. El interés de China en Gwadar no era solo acerca de las rutas comerciales o los oleoductos. Al desarrollar Gwadar como un puerto de aguas profundas, China podría discretamente posicionar su presencia naval en el mar Arábigo, en el patio trasero de India. China firmó un proyecto de $62.000 millones bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta con Pakistán para completar este objetivo. Una línea de ferrocarril de 1.726 kilómetros, 10 kilómetros, autopistas modernas, plantas de energía, 820 kilómetros, 805 kilómetros y el puerto de Gwadar. Entre 2013 y 2017, Pakistán recibió 71 proyectos por valor de $27.300 millones bajo CAPEC, la mayor inversión bajo toda la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Pero el punto de preocupación para China y Pakistán es que más de 500 kilómetros o alrededor de 310 millas de CAPEC pasan por Baluchistán. Para que corredor económico China-Pakistán tenga éxito, Pakistán debe convencer al pueblo baluchi de apoyarlo. Los funcionarios pakistaníes prometieron que Gwadar convertiría a Baluchistán en el Dubái de Pakistán, generaría empleo y mejoraría la economía local. Pero las autoridades pakistaníes ya sabían con certeza que el Ejército de Liberación Baluchi no confiaría en ellos. En vez de confianza, trajeron armas y soldados. Las Fuerzas Armadas de Pakistán, respaldadas por agencias de inteligencia, fueron desplegadas no para proteger a la gente, sino para proteger el sueño de $1.000 millones de China. Lo que siguió fue brutal. Se acusó a milicias locales y unidades del ejército de acosar, amenazar y secuestrar civiles. Según la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas de Pakistán, se han registrado más de 5.000 casos desde 2014, pero esto es solo una fracción del total. Las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos dicen que el número real supera los 20.000. De estos, se han hallado más de 2.500 cuerpos torturados, mutilados y abandonados. El ejército de Pakistán presuntamente incendió hogares y secuestró a residentes locales como táctica. Estos incidentes avivaron la furia de BLAA, quienes atacaron los proyectos chinos con mayor agresividad. En 2018, sus escuadrones suicidas atacaron un vehículo con ingenieros chinos en Dalbandin.
Durante el trabajo en la mina de oro y cobre Sindak, un ataque dejó al menos 5 ciudadanos chinos heridos. Meses después, la BLAA fue más lejos. Militantes asaltaron el consulado chino en Karachi, uno de los complejos diplomáticos más seguros del país. Los atacantes fueron neutralizados y los diplomáticos chinos resultaron ilesos, pero el incidente impactó a Islamabad y Beijing. Llegamos rápidamente al 2022, un año que marcó un punto de inflexión para el mundo. Una joven estudiante baluchi de posgrado se acercó a una furgoneta fuera de la Universidad de Karachi y detonó una bomba suicida. 3 profesores chinos murieron en el acto. En 2024, un atacante suicida chocó contra un convoy que llevaba a ingenieros chinos que trabajaban en un proyecto hidroeléctrico, matando a 5 de ellos. El luchador BLAA declaró a los periodistas que China entró en Baluchistán sin el consentimiento baloche y que estos proyectos fracasarán. Los constantes ataques de grupos baloches, en especial el BLAA, fueron una de las principales razones por las que casi todos los grandes proyectos de CPEC empezaron a colapsar. Las inversiones chinas en CPEC y otras empresas en Pakistán han disminuido drásticamente o se han detenido por completo, siendo el puerto de Gwadar la joya de la corona de CPEC, el centro de este descalabro. A pesar de las promesas, Gwadar no despegó. Prácticamente no había tráfico comercial entrando o saliendo, así que Pakistán realizó una jugada sucia para engañar a China. El gobierno pakistaní ordenó a las salidas estatales canalizar al menos el 50% de sus importaciones masivas por Gwadar, para crear la ilusión de actividad en el puerto. Para los chinos, perder dinero en un proyecto fallido era una cosa, pero perder vidas era completamente inaceptable. Los funcionarios chinos expresaron públicamente su descontento y advirtieron abiertamente a Islamabad. Las inversiones futuras solo llegarían si se cumplían 2 condiciones: un entorno de seguridad estable y seguro y estabilidad política y un clima mediático que favoreciera los intereses chinos. Incluso con la inversión china actual de casi $21,000 millones, Pakistán tuvo que gastar más de $200 millones solo en seguridad. A pesar de desplegar 15,000 tropas para proteger las rutas marítimas, la violencia continuó aumentando. Entre 2018 y 2024, grupos separatistas realizaron al menos 10 ataques significativos contra intereses chinos en Pakistán, resultando en 61 muertes y 35 heridos. Aunque el ataque iba dirigido a ciudadanos chinos, la mayoría de las víctimas fueron pakistaníes, con 52 muertos y 31 heridos. Mientras los ataques aumentaban, la paciencia de China se agotaba. Informes indicaban que funcionarios chinos habían contactado en secreto a los separatistas de Baloch, buscando negociar la paz o comprar una tregua con dinero. China hará lo que sea para asegurar sus intereses, incluso aliarse con separatistas armados. Pero esta vez no funcionó, porque el Ejército de Liberación de Baloch tenía un mensaje claro. No luchaban por dinero, sino por su gente y su tierra. A sus ojos, China era otro colonizador y abusador. El impuesto continuó aumentando y China lentamente cambió su enfoque de la diplomacia y los pagos discretos a la presión discreta sobre Islamabad para hacer lo que sea necesario para proteger los proyectos y el personal chino. En mayo de 2024, el periódico pakistaní Business Recorder publicó en primera plana que China había solicitado a Pakistán lanzar una operación militar a gran escala, similar a la infame Operación Sarviasap, que causó numerosas bajas civiles. El informe sobre Baluchistán desapareció misteriosamente del sitio web y la versión electrónica del periódico en cuestión de horas. Posiblemente las autoridades no querían que el público se enterara de su plan. Pero pocas semanas después, el gobierno pakistaní anunció la Operación Azme-Istikam, una nueva campaña militar decisiva para estabilizar el país. Pero el público no estaba convencido. Estalló una enorme reacción adversa, especialmente de la sociedad civil baluchi y los grupos de derechos humanos. Ante las crecientes críticas, el gobierno rápidamente suavizó su mensaje, afirmando que Azme-Istikam no era un asalto militar a gran escala, sino una operación basada en inteligencia dirigida. Mientras tanto, China intensificó su papel detrás de escena. Aumentaron el intercambio de inteligencia sobre contrainsurgencia y expandieron las exportaciones de tecnología de vigilancia y reconocimiento facial a Pakistán. Según expertos locales, funcionarios chinos intentaron sobornar a líderes insurgentes en Baluchistán para garantizar la seguridad de los proyectos chinos en la región. Pero nada funcionó. El 26 de octubre de 2024, ciudadanos chinos murieron en una explosión devastadora cerca del aeropuerto internacional en Karachi, sur de Pakistán. La BLA asumió la autoría. Un mes después, en noviembre de 2024, un guardia de seguridad privado disparó en una fábrica de ropa en Karachi, hiriendo a 2 chinos. Los ataques frustraron y alarmaron a China. En respuesta, enviaron agentes de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado a Pakistán para investigar y resolver el caso.
A pesar de los esfuerzos de la inteligencia china, las operaciones militares pakistaníes y la nueva tecnología de vigilancia aún no lograron detener los ataques de BLAA. Esto a pesar de que el BLA solo tiene entre 1.000 y 1.500 combatientes, en comparación con las decenas de miles de militares pakistaníes y guardias de seguridad chinos. China ha desplegado personal de seguridad de 3 de sus propias empresas de seguridad privada: Dawei Security, Frontier Security Group y China Overseas Security Group. ¿Cómo esta pequeña fuerza sigue causándoles tanto daño? ¿Por qué es tan difícil para las Fuerzas Armadas de Pakistán y la inteligencia de China capturar a los combatientes del BLA? Hay 2 razones principales. Baluchistán es una de las regiones más montañosas de Pakistán, cubierta con cadenas como las montañas Sulaimán, la cordillera Qatar y las colinas Sirat. Este terreno rocoso y duro es un bastión natural para la guerra de guerrillas. Ofrece a los combatientes baluches una excelente cobertura, rutas secretas y posiciones estratégicas elevadas. Los combatientes baluches utilizan este terreno para emboscadas a convoyes militares o instalaciones, aprovechando su conocimiento del área para atacar y desaparecer en las colinas. La geografía es la bendición para la BLAA, y la segunda es la nueva generación de combatientes. Hoy en día, las filas de BLAA están llenas de jóvenes estudiantes baluches educados, ingenieros y profesionales que han cambiado las aulas y las carreras por el campo de batalla. Estos reclutas no solo portan armas, sino también convicción ideológica, alfabetización digital y entrenamiento táctico, lo que los hace muy peligrosos para el Estado pakistaní. Aun cuando el ejército elimina a un grupo de combatientes, surge otro más decidido, consciente y preparado. Como Miryar Baloch, un periodista baluchi y rostro emergente de la resistencia baluchi que no se oculta. Está intentando llevar la voz baluchi a plataformas globales como las Naciones Unidas, denunciando las desapariciones forzadas, la ocupación militar y el saqueo de la riqueza natural de Baluchistán. Está construyendo no solo un ejército, sino una red global, lo cual podría ser más difícil de combatir para Pakistán que cualquier bala. Pero la pregunta es, ¿quién financia a la BLA? Se informa que los separatistas baluches han utilizado armas estadounidenses avanzadas, del tipo que se dejaron atrás tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021 en sus operaciones recientes. Esto cambia completamente el juego. Aunque la fuente exacta de financiamiento de la BLAA sigue siendo un secreto, muchos analistas apuntan a una combinación de extorsión, contrabando y narcotráfico como principales fuentes de ingresos. Por otro lado, el gobierno pakistaní tiene una historia diferente. Afirman que India está financiando a la BLA no por simpatía hacia Baluchistán, sino porque, en la visión de Islamabad, India no puede tolerar el éxito de CAPEC. Según esta narrativa, si se completa el corredor económico China-Pakistán, podría impulsar la economía de Pakistán y convertirlo en una amenaza estratégica para India. Tras incidentes como el secuestro del tren Safar Express, Pakistán culpó rápidamente a Afganistán e India, pero hay una trampa. La mayoría de analistas independientes sostienen que el liderazgo de la BLAA opera desde Pakistán o tiene raíces en Afganistán. Esa afirmación no resiste un análisis más detallado. Aunque India haya pasado tiempo en Afganistán, no comparte frontera ni lazos culturales con Baluchistán, haciendo el apoyo directo logísticamente difícil y estratégicamente improbable. Irán está geográficamente más cerca de Baluchistán y comparte una larga frontera, pero la brecha cultural y la resistencia interna de las comunidades baluches iraníes complican el apoyo total. Eso deja al régimen talibán de Afganistán como un posible pero no confirmado jugador. Las tensiones entre los talibanes y Pakistán han aumentado, principalmente por conflictos fronterizos. Es posible, pero aún nada es seguro. Mientras tanto, Imtiaz Baloch, un periodista de Crescent Diary, ofrece una teoría más fundamentada. El BLA obtiene gran parte de sus fondos de operaciones ilegales de minería de carbón en Baluchistán, una economía subterránea que prospera bajo la nariz de Pakistán. En los últimos años, el ejército pakistaní ha sido casi incapaz de frenar las actividades de BLAA debido a esto. Como los más recientes y brutales, el secuestro del tren Safir. El 11 de marzo de 2025, un tren de pasajeros regular, el Safar Express, estaba en camino de Quetta a Peshawar, llevando a más de 400 pasajeros cuando todo cambió. A mitad de camino, en la accidentada región de Bolon, en Baluchistán, una sección de la vía del tren fue volada, deteniendo el tren. En pocos minutos, más de 70 miembros del BLA fuertemente armados rodearon el tren. El BLA se responsabilizó rápidamente, lanzando un ultimátum escalofriante. Liberen a nuestros prisioneros políticos en 48 horas, o los pasajeros serán ejecutados. Lo que siguió fue un asedio de 30 horas. Según informes, mujeres, niños, ancianos y residentes de Baloch fueron permitidos salir ilesos, mientras otros fueron objetivos.
En el recuento final, murieron al menos 31 personas, 21 del personal de seguridad, 4 militares y 6 civiles. También se informó de la muerte de 33 militantes de BLAA. Este incidente expuso fallas en la seguridad e inteligencia de Pakistán. Pero la acción más grave de BLAA se intensificó el 11 de mayo de 2025, solo días después del alto al fuego de India con Pakistán. El Ejército de Liberación de Paloj lanzó una bomba política, asumiendo la responsabilidad de más de 71 ataques coordinados en más de 51 lugares en Baluchistán. Los ataques fueron dirigidos a bases militares pakistaníes, refugios del Inter-Services Intelligence Comisarías, rutas de transporte de minerales clave e infraestructura en autopistas estratégicas. Según el portavoz de la BLA, Jan Balok, esto fue un ejercicio militar táctico, no solo para destruir posiciones enemigas, sino para probar su propio control de tierra, coordinación y preparación para el combate, para conflictos futuros más grandes. Después llegó el mensaje real, no para Pakistán, sino para India. Jayant Balok afirmó en un comunicado de prensa el 11 de mayo que toda conversación de paz y cese al fuego de Pakistán es un engaño. Dijo que si India elimina ese estado terrorista, el ejército atacará desde la frontera occidental. Seremos el brazo militar de esa misión, preparados para aplastar a Pakistán desde el este y el oeste. A pesar de las audaces afirmaciones de ataque por parte de la BLAA, los medios de comunicación de Pakistán permanecieron en silencio. No hubo confirmación oficial ni cobertura de prensa. Los líderes baluches, entre ellos Miryar Baloch, declararon simbólicamente la independencia de Baluchistán, desafiando a Pakistán y atrayendo gran atención internacional. Aunque el anuncio no tiene peso legal o territorial, su momento es muy deliberado. Pakistán ya está bajo escrutinio global por abusos a los derechos humanos en Baluchistán, como desapariciones forzadas, represión militar y supresión de la libertad de expresión. Además, la economía de Pakistán está en crisis, con una deuda de más de 29.000 millones de dólares con China. Beijing ha dejado claro que no habrá más préstamos hasta que los proyectos del corredor económico generen ingresos. China nunca invirtió en Pakistán por caridad. Vieron a Pakistán como un corredor estratégico, un atajo para comerciar con países de Asia Central como Afganistán e Irán, y una forma de reducir los costos de transporte de petróleo. Pero la BLA ha estado luchando contra China. Sin embargo, dada la ubicación crucial de Baluchistán y su riqueza, China no renunciará a ella fácilmente. Buscará nuevas formas de controlar la situación en Pakistán. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿aceptará China la derrota? ¿O si de alguna manera controla la BLAA? Es algo que solo el tiempo dirá. Gracias por ver.